Hola y bienvenidos a esta revisión de la materia de biología celular, educación para la salud y morfofunción. Todo esto yendo hacia el segundo parcial. Yo soy la doctora Raquel y los acompañaré con las dos primeras materias y estoy acompañada del doctor José Armando Escalera, quien les acompañará con la materia de morfofunción. Hola Raquel, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas preguntas del segundo parcial. Vamos a resolver algunas dudas que seguramente nuestros estudiantes tienen. Y bueno, esperemos compartir un bonito momento el día de hoy. Muchas gracias. Antes de comenzar, quería decirles a todos ustedes que dieron el primer parcial, a todos aquellos que lo hayan aprobado, muchas felicidades chicos, es el primer paso, faltan aún 2 exámenes, pero nos alegra mucho que muchos de nuestros estudiantes hayan aprobado este primer examen y más todavía que nuestra estudiante del grupo MED-A sea la primera nota de todo el curso básico. Es una alegría muy grande para nosotros. Y ahora dirigirme a los que no han aprobado, decirles chicos que es solo el primer examen y que vale solamente, como habíamos hablado en la primera live, 30% de su nota. No desistan, sigan estudiando y la peor lucha es la que no se hace, ¿no? Entonces, continúen estudiando y vivan toda la experiencia completa del curso básico. No se rindan hasta acabar los 3 exámenes. ¿Perfecto? Entonces, vamos a iniciar ahora con la materia de biología celular. Vamos a hablar algunos puntos sumamente importantes y muy caídos en los exámenes. Como muchos de ustedes han debido notar, la mayoría de las preguntas que han entrado en el primer examen han sido tomadas en nuestros live. Entonces, tomen toda la atención porque, como se ha repetido muchas veces, puede repetirse las preguntas que vamos a observar el día de hoy. Entonces, comencemos. Vamos a dar paso a la materia de biología celular, la mejor materia de todas. Entonces, vamos a ir calentando con una pregunta sencilla, es una de las más fáciles tal vez de un tema complicado. ¿Qué nos dice este tema? Nos habla sobre los cromosomas. Como ya sabemos, dentro de los cromosomas gigantes existen 2 tipos de cromosomas muy importantes, que son los plumosos y los politénicos. Estos 2 tipos de cromosomas van a dividirse en distintos momentos de la célula, que pueden ser mitóticos, aquellos que actúan en la mitosis, y los interfásicos, aquellos que actúan durante la interfase. Ahora, ¿qué nos dice el libro? Si ustedes observan, básicamente esta pregunta se respondía con los subtítulos. Los cromosomas politénicos son interfásicos y los cromosomas plumosos son meióticos. Eso estaba en un subtítulo y ambas premisas son verdaderas. Pero aprendamos más sobre estos cromosomas que siempre son preguntados. Vamos a ver que dentro de los cromosomas politénicos tienen una característica muy especial. Vienen de una mosca que se llama Drosophila. Esta mosca tiene la cualidad de tener este tipo de cromosomas que están rodeadas con bandas oscuras, como ven, y bandas blancas, estas de acá. Por eso se llaman politénicos. Es una comparación como si fueran varias tenias pegadas unas a las otras. Además, se encuentra dentro de esta mosca específicamente en sus túbulos de Malpighi, en sus glándulas salivales. ¿Por qué la importancia de saber de estos cromosomas? Porque son los únicos que tienen actividad durante el periodo interfásico. Como vamos a ver más adelante, la mayoría de los cromosomas toman su actividad durante la mitosis, pero los politénicos van a ser aquellos que actúan durante la interfase. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué sabemos sobre los cromosomas plumosos? Estos tienen la cualidad de actuar durante la mitosis. Eso es muy importante. ¿Por qué? Si observamos la estructura de un cromosoma plumoso, vamos a ver que tiene regiones que son cromómeros que van a estar más condensados, que van a ser inactivos, y regiones que no van a estar tan condensadas como están viendo acá, que va a ser la región del cromosoma que va a estar activa. ¿Por qué? Porque un cromosoma no puede replicarse si está totalmente condensado. Para hacer su copia necesita ser totalmente desplegado. Y si ustedes lo ven así, en una imagen, esta es una imagen real, va a parecer como si fuera una plumita, de ahí viene su nombre. Entonces hay partes condensadas, como aquí, luego partes descondensadas, condensada y así. Por eso parece una pluma y de ahí su nombre de plumoso. Ahora, haciendo una pequeña revisión, los politénicos, recordemos, son aquellos homólogos que se van a emparejar longitudinalmente. Se van a replicar
muchas veces, es decir, se repiten sus cromosomas una y otra vez dentro de su ADN. Sin embargo, dice, la separación de los filamentos debe ser duplicada. Ahora, ¿cuánto miden estos cromosomas? Como les había dicho, ambos son dos tipos de cromosomas gigantes. Normalmente miden de 150 a 200 milímetros de diámetro. Atención con la medida, no es nanómetro, no es micrómetro, son milímetros. Normalmente se encuentra, como habíamos dicho, en los túbulos de Malpighi, de las glándulas salivales, del tracto digestivo, de músculos, de la mosquita que hemos visto, de la Drosophila. Pueden exceder 1 millón de veces el cromosoma normal, son sumamente grandes, y sus filamentos son paralelos. Por otra parte, tenemos a los plumosos. Estos normalmente son meióticos. Como he mencionado, se activan durante la división celular y se forman en la profase, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, no nos olvidemos, politénicos en la interfase están en las moscas y tienen un aspecto similar a de una tenia más o menos. Y los meióticos, que son los plumosos, tienen regiones condensadas y regiones descondensadas, lo que le da ese aspecto de pluma. Y siempre van a realizarse durante el proceso de división celular. ¿Listo? Ahora, siguiente pregunta. Vámonos a hablar ahora una pregunta un poco más difícil. Esa estaba muy fácil. Vamos a hablar sobre las nesprinas. Nesprinas y aquí proteínas intrínsecas. ¿De qué va esta pregunta? Básicamente de la envoltura nuclear. Entonces veremos. Nos dice, las nesprinas son proteínas que interactúan con los componentes del citoesqueleto. Las nesprinas son responsables del anclaje y posicionamiento del núcleo en la célula. Y las proteínas intrínsecas de la envoltura nuclear son la SUM1 y SUM2. Estudiaremos. Recordando, solamente para recordar, el núcleo de la célula puede dividirse en dos. Interfásico, cuando no se está dividiendo, y mitótico, cuando se está dividiendo. Interfásico, ustedes que no tienen hijos, están descansando. Mitótico, cuando la célula decide tener hijos. Ahora, vamos a estudiar cuando la célula está descansando, cuando no está en proceso de división. Vamos a encontrar 4 lugares importantes dentro de este núcleo, que son la envoltura nuclear, la cromatina, el nucleolo y nucleoplasma. Ustedes van a hallar que tal vez este tema sea un poco complicado. Lo que les recomiendo es que tomen este esquema que les estoy diseñando y sobre esto vayan ampliando el tema. Ahora vamos a hablar específicamente de la envoltura nuclear, porque de eso va la pregunta. Pero ustedes, cuando vayan estudiando este tema que es complejo, vayan viéndolo desde este punto. Completen qué es cromatina, qué es nucleolo, qué es nucleoplasma y les va a parecer más simple. Ahora, la envoltura nuclear es lo que nos diferencia de las células procariotas. Recuerdan, en el tema 1 habíamos hablado, nosotros tenemos núcleo verdadero, las bacterias no tienen núcleo verdadero. Esa es una diferencia importante. Solo nosotros tenemos esta envoltura nuclear. Bueno, y las plantas, ¿no? ¿Cómo es esta envoltura nuclear? Vamos a ver que tiene 2 membranas recubriendo todo lo que es la cromatina, nucleolo y nucleoplasma y puntos de intersección que corresponden a estos que vemos acá, que se denominan poros nucleares. Lo veremos más a detalle. La envoltura nuclear, ¿cuál es su misión? No se olviden, separa el núcleo del citoplasma. Es decir, es como las paredes que están cubriendo el ADN, que es lo más importante para nosotros, y no permite el paso de cualquier sustancia, es sumamente selectiva. Vamos a ver que se divide en 2 membranas, como habíamos mencionado, una interna, una externa, pero entre ambas membranas existe un espacio denominado espacio perinuclear. Entonces, si volvemos a esta imagen, tenemos membrana interna, membrana externa y entre ellas este espacio denominado perinuclear. Ahora, esta envoltura nuclear tiene la denominación de, según las membranas, según su ubicación, ponerles otros nombres. Por ejemplo, la membrana interna también se va a llamar membrana nuclear. La membrana externa también se va a llamar citoplasmática o está en contacto con el citoplasma. Y el espacio perinuclear, recuerden, tiene una medida de 30 a 50 nanómetros y dentro de ese espacio no es que esté vacío. Existen unas proteínas que son proteínas solubles. Esto ha sido preguntado el año pasado también, así que recuérdenlo. Ahora, esta envoltura nuclear es muy similar a la estructura de la membrana plasmática que ustedes ya han estudiado para su anterior parcial. Es decir, tiene lípidos y tiene proteínas. Por eso se llama estructura lipoproteica.
La característica es la siguiente. Tiene 30% de lípidos, de los cuales de ese 30%, el 90% son fosfolípidos. Además de eso tiene triglicéridos, ésteres de colesterol y colesterol puro. Por otra parte tiene proteínas, 70% de proteínas, de las cuales algunas son glicoproteínas. Eso es pregunta de examen, no el año pasado, pero muchas veces se ha preguntado cuál es la medida de la envoltura nuclear. ¿Tiene más lípidos o tiene más proteínas? Tiene más proteínas, 70%, y tiene menos lípidos, solamente 30%. Aquí podemos ver, esta es una imagen tomada con un microscopio electrónico, donde vemos una membrana externa y una membrana interna. Es así como se ve realmente, y entre ellas este espacio perinuclear. Ahora, ya sabemos que tiene dos membranas, puntos de intersección que corresponden a los poros nucleares, pero estas membranas tienen características importantes, que son, dentro de su membrana interna va a tener un tipo de proteínas, dentro de su membrana externa otro tipo de proteínas. Recuerden lo que acabamos de decir, estas membranas tienen más proteínas que lípidos, 70% de proteínas. ¿Qué proteínas? Esta es la membrana interna, la voy a pintar, y esta es la membrana externa. ¿Listo? Todos ubicados. En la membrana interna, chicos, de memoria, como el Padre Nuestro, hemerina, LBR, vamos a encontrar en su mismo texto, LBR, aquí está. Después, LAP1 y LAP2, aquí está la LAP2, la MAN1, SUM1 y SUM2, aquí están las SUM. Entonces, no se olviden, hemerina, LBR, LAP1, LAP2, un hombre y dos soles, siempre les digo. MAN1 y de SUM hay dos, 1 y 2, un hombre y dos soles. Ahora, dentro de la membrana externa, que sería esta de acá, que ya hemos mencionado, solo existe un tipo de proteínas, que son las nesprinas. Fácil, ¿no? Solamente tienen que acordarse una. Fácil. Entonces, membrana interna, repetimos, hemerina, LAP1, LAP2, un hombre y dos soles. En cambio, en la membrana externa vamos a encontrar solamente a las nesprinas. Estas nesprinas tienen una función sumamente importante. Es gracias a ellas que el núcleo puede unirse al citoplasma, al citoesqueleto del citoplasma. Si no, el núcleo estaría libre, moviéndose de un lado para otro dentro de la célula. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas nesprinas? Anclan al citoesqueleto a este núcleo. Eso es lo importante. Y las de adentro, recuerden que van a estar en contacto con la cromatina. Entonces, van a unir a la cromatina con el núcleo. Eso es importante. Entonces, de memoria, no se olviden todas las proteínas de la membrana interna. Siempre son preguntadas. Ahora, ¿qué nos decía esta pregunta? Nos decía sobre las nesprinas. Las nesprinas, ¿con quién están en contacto? Con el citoplasma. Son de la membrana externa, están hacia afuera. Entonces, ¿cuál es su principal misión? Unirse al citoesqueleto. Eso es sumamente importante. Entonces, este dibujito, sáquenle un screen y recuérdenlo, porque les aseguro que va a caer una pregunta de esto. Es como una religión, siempre cae. Ahora, siguiendo con núcleo, otra pregunta de núcleo, también bien caída, sobre la lámina nuclear. ¿Qué será la lámina nuclear? Nos dice las premisas. Tiene un espesor de 20 a 50 nanómetros. Esto, chicos, es sumamente importante. Cada vez que vean una medida, anótense. El secreto que tenía una alumnita muy buena que tuve una vez era agarrar una hoja y anotaba todas las medidas. Por ejemplo, espacio perinuclear, acabamos de decir, de 30 a 50, se anotaba. Lámina, ¿cuánto mide? De 25 a 50. Así, todas las medidas y con su correspondiente unidad para no confundirse. Las medidas son una típica trampa durante los exámenes. Entonces, no caigan en esas trampitas. ¿Algo pasó? Ahora sí. Ahora, las láminas de los tipos A y C están codificadas por 4 genes diferentes y las láminas se asocian con el núcleo por microtúbulos. Veremos, estudiaremos cada una. La lámina nuclear como tal es similar, haciendo una comparación, al citoesqueleto que está en el citoplasma. Es decir, el núcleo de por sí, dentro de él,
tiene una especie de red de fibras que se encarga de organizar el núcleo. Eso es importante. A eso se conoce como lámina nuclear. Esta lámina nuclear está justo por debajo de la envoltura nuclear que acabamos de ver. ¿Cómo está codificada? Está codificada por 3 genes. ¿Listo? Que va a dar origen a 3 tipos de láminas. Si ustedes recuerdan en el tema de citoesqueleto, al estudiar han debido notar que existen algunos tipos de filamentos intermedios. Los filamentos intermedios del núcleo corresponden a las láminas. Existen 7 tipos de láminas. ¿Cuáles son? Lámina A solita. Luego existe la lámina A delta. Entonces, de la lámina A son 2. Lámina A solita y lámina delta 10. Luego tenemos la lámina C, que estas son 2. C1 y C2. Luego tenemos a la lámina B, y de estas son 3. 1, 2 y 3. Fácil, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de esta lámina nuclear? ¿A quiénes se une la lámina nuclear? Aquí, con atención. Se va a unir a la hemerina, LAB1 y 2 y LBR. ¿Dónde están estas proteínas? Acabamos de decirlo. En la membrana interna de la envoltura nuclear. Es una red proteica que mide, aquí está su medida, de 20 a 50 nanómetros. Es un apoyo estructural tanto para la cromatina como para la envoltura. Como les había dicho, es quien le da la forma al núcleo. Cuando ustedes han estudiado en el tema 4 de morfo, los tejidos, decía, ¿no? Tienen núcleos ovalados, tienen núcleos planos. Quien le da esa característica es la lámina nuclear. Ahora, normalmente esta lámina nuclear tiene, además de darle la función de ubicación, de estructura al núcleo, tiene otra función importante. Durante la mitosis, es decir, cuando se divide la célula, ella se encarga de organizar nuevamente la envoltura nuclear. Entonces tiene una misión tanto como estructura en el núcleo interfásico como de reconstrucción durante la mitosis. Ahora, nos preguntaban sobre los genes. Miren, la lámina A y la lámina C nacen del mismo gen y siempre van a estar en células diferenciadas. No se olviden eso. Y la lámina B nace de 2 genes y está en todas las células. Muchas veces se confunden y dicen, son 3 genes, son 3 láminas, entonces debe ser uno para cada uno. Pero no es así, chicos. Existen 2 genes para solamente la lámina B. Y de un solo gen salen estos 2. ¿Listo? Es muy importante que se acuerden eso, ha sido preguntado. Ahora, ¿dónde se encuentra cada una de estas láminas? Células diferenciadas. ¿A qué me refiero con eso? A células maduras. Por ejemplo, las que caben en cito, ¿no? Ustedes ya saben eso. Todas las que son diferenciadas tienen lámina A y lámina C. En cambio, todas las células diferenciadas e indiferenciadas tienen lámina B. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está la lámina B? En los blastos. Acuérdense, B de blastos, en las células inmaduras. En algún examen les han puesto ejemplo. Por ejemplo, los osteoblastos tienen lámina B. Es correcto. Todo lo que acabe en blastos tiene lámina B. ¿Perfecto? Ahora, esta lámina nuclear normalmente está conformada por dímeros. Ya hemos aprendido que es un dímero. Es la unión de 2 proteínas que pueden ser helicoidales y no helicoidales en sus extremos. Y van a tener un carboxilo y un amino terminal de la cabeza a la cola. Ya sabemos eso, desde proteínas. Siempre se une un carboxilo con un amino. Carboxilo, amino. ¿Listo? Entonces, repitiendo, la lámina nuclear tiene 3 genes que codifican 3 tipos de láminas, A, B y C. 2 genes nos sirven para la lámina B solamente y un solo gen para A y C. Prohibido olvidarse. Sigamos. Listo. Ahora sí, otra pregunta un poquito más difícil. Vamos a hablar sobre el punto de restricción, o también llamado el punto de no retorno o el punto de control, como ustedes quieran llamarlo. Este punto se encuentra al final de G1 y nos pregunta básicamente eso. ¿Dónde está este punto de restricción? ¿Qué quiere decir esto? Este punto de restricción es vital durante la división celular. Entonces, para entender esto, vamos a recordar, porque ustedes ya lo han debido estudiar, el ciclo celular. Entonces, aquí estamos, este es el ciclo celular, les presento, así es la vida de una célula. Para nosotros es fácil, ¿no? Naces, creces, te reproduces y mueres.
Si estudias medicina es naces, creces, medio que te reproduces y te mueres, ¿no? Es más o menos así, pero para las células siempre es así. Nace, crece, se reproduce y se sigue reproduciendo y así una y otra vez. Ese es su ciclo. Entonces, ¿en qué consiste el ciclo de esta célula? Nace primero de una sola célula que tiene una cadena. ¿Cuál es el objetivo? Aquí les he puesto el resultado final. Llegar a 2 células, cada una con su propia cadena. ¿Listo? Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, ¿cómo es este proceso? Empieza con G1, S, G2, mitosis. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los periodos de la interfase? Como les había dicho, las células puede que en algún momento no se estén dividiendo. Entonces, esto y esto corresponde a la interfase, cuando no se divide. Y la mitosis cuando se divide. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa en cada una de estas fases? En G1 vamos a ver que existe el ADN que está enrollado dentro de las histonas. Ustedes ya saben esa configuración. Seguimos. ¿Qué pasa después? Las histonas y el ADN se empiezan a condensar y luego a descondensar. Y tenemos una cadena descondensada. Eso pasa en G1. Después vamos a ver que ya se empiezan a formar los cromosomas. Los cromosomas sabemos que tienen que ser condensaciones para luego poder partirlos y que la célula le dé a una hijita y a la otra hijita en la misma cantidad de ADN. Esa es la misión. Eso pasa en G1. Entonces tenemos el cromosoma que tiene 2 cromátidas hermanas. Después vemos que tienen 2 copias en una sola cadena. Aquí está descondensado para que puedan observar. Seguimos. Y empezamos con el proceso de mitosis. Pero antes, en S, entre este periodo de G1 a S, en este punto exacto, vamos a encontrar el punto de restricción, o también llamado punto estar, como inicio más o menos. ¿Por qué? Esto es muy importante para entender el ciclo celular, pero para también entender sobre el cáncer. ¿Qué quiere decir? En este periodo hemos visto que el ADN ha iniciado su duplicación. Inició. En ese es donde se va a terminar de duplicar. Ese viene de síntesis, de formación. Es aquí donde se duplica el ADN. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace este punto? En este punto hay una proteína que se llama P53. La están conociendo hoy y la van a recordar toda su vida. La mayoría de los cánceres tienen mutación de esta proteína. Esta proteína es como los policías que hay en la carretera, ¿verdad? Que dicen, tú pasas, tú no pasas, tú estás sospechoso, te quedas, ¿no? Y vas revisando. Lo mismo hace esta proteína. Ella se va a encargar de ir revisando el ADN, va revisando, y si encuentra un error, la despacha. Pero si todo está bien, todo está ok, continúa su duplicación. Entonces, este punto de restricción, chicos, es vital. Es sumamente importante. Si tenemos una alteración en este punto es donde se desencadenan enfermedades como el cáncer. Entonces, acuérdense, ¿dónde está el punto de restricción, punto de control, punto estar? En la parte final de G1 o iniciando S, de síntesis. Listo. Ahora vamos a ir a repasar rápidamente cuáles son las fases de la mitosis. Para que entiendan las fases de la mitosis y las sepan de memoria, les voy a dar un pequeño memo técnico. Es un memo técnico bien cursi, pero les aseguro que se van a acordar. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Profase, metafase, anafase y telofase. Este memo técnico es lo siguiente. Pro, met, to, a, mar, te. Suena re cursi, yo sé, pero durante el examen les aseguro que se van a acordar. Pro de profase, met de metafase, a de anafase y t de telofase. Muchas veces les pueden preguntar el orden de la mitosis. Si ustedes dicen los nombres, pero está desordenado, no sirve de nada. Es como si no lo hubieran dicho. Siempre deben decir los nombres en orden. Prometo a Marta, acuérdense, profase, metafase, anafase y telofase. Ese es el orden. Vamos a ver cada uno de ellos. En la profase, recuerden, inicia la condensación de la cromatina, desaparece el nucleolo, los centrosomas se separan y se forma el huso. ¿Listo?
Es como si la célula dice, voy a ser mamá, entonces voy a preparar todo para ser mamá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar a repartir mis cosas, como una mamá. Voy a darle a esta una mitocondria, a esta célula su otra mitocondria, a este su centriolo, a este su centriolo. Así, es una mamá. Y esto va a parecer raro para los que saben matemáticas, pero las células al multiplicarse se dividen. O sea, es medio raro. Se dividen y se multiplican, es así. Entonces empiezan a repartir todas sus organelas. En la segunda parte iniciamos con la prometafase, que es antecitos de la metafase, donde se rompe la envoltura nuclear. El luz unido a los cromosomas se va uniendo a los cinetocoros. Ahora, en la metafase se rompe la envoltura nuclear, se une a los cinetocoros y luego viene la fase del medio, que es la metafase. Tal vez la metafase sea el lugar más importante porque los cromosomas se unen en el ecuador mediante estas estructuras que ustedes ya conocen, que son los microtúbulos. Es por eso que, si recuerdan, en el tema de membrana, hemos visto que la colchicina bloqueaba estos microtúbulos y evitaba que la célula se divida. Es por esa razón. Luego, en la metafase ya se han alineado los cromosomas y en la anafase, que es ya la penúltima fase, empiezan a separarse. Se van yendo para una célula y para la otra. En la telofase, seguimos en anafase. Vamos a ver que se divide el cromosoma, donde le da un cromosoma para ti, otro para ti, y así les va dividiendo a cada una de sus células hijas. Finalmente se rompen estos cromosomas, y luego entramos a la región de la telofase. Telofase significa el final, que es donde termina la migración de ambos cromosomas. Se empieza a condensar estos cromosomas en cada una de las células y vemos que alrededor de esta membrana se va a formar un anillo contráctil. ¿Qué quiere decir? Es como una liga que viene y empieza a separar esta célula. Esto está hecho básicamente de actina. Si ustedes recuerdan, en el tema 7, la actina se encuentra justo debajo de la membrana, y eso es a propósito, para que en este momento sea más fácil que estas dos células se dividan. A eso se conoce como citocinesis. Es cuando se rompe y ya tenemos dos células hijitas, cada una con su carga genética, cada una con sus organelas. ¿Listo? Hasta ahí toda la parte de división celular. Seguiremos. Ahora vamos a seguir con las preguntas de educación para la salud. ¿Listo? El día de mañana vamos a seguir revisando preguntas de biología celular. El día de hoy hemos revisado los dos primeros temas. Como les he dicho, para entender el tema de núcleo, tomen el esquema que les he dado al principio y sobre eso vayan completando según el libro. Importancia en qué van a tener en ese tema, en todas las medidas. Absolutamente todas las medidas han sido preguntadas. Segunda importancia, en la región enzimática del ciclo celular también ha sido preguntado, y la vía de las ciclinas, que también ha sido preguntado, que lo hemos ido revisando. ¿Listo? Ahora, un breve respiro, vamos a entrar a la parte de educación para la salud. Vamos a empezar revisando preguntas del año pasado. He tomado estas preguntas porque, como van a ver, toma puntos importantes respecto a la legislación, es decir, a las leyes que existen en nuestro país respecto a salud. Es muy importante que en este tema estén muy actualizados. No revisen textos de años anteriores porque la ley ha sido un cambio que ha habido recientemente, entonces puede dar a confusiones. Nos dice la ley 1152, que es la última respecto al sistema de salud en Bolivia, nos habla de dos principios fundamentales, que son integralidad y universalidad. Estos dos principios son como las directrices para llevar un sistema de salud. ¿Qué nos dice sobre la integralidad? Es la atención de la salud como un conjunto articulado, continuo, de acciones de promoción de salud, prevención, enfermedad, curación y rehabilitación. Es bastante largo el concepto, como siempre en educación para la salud, pero ¿qué es lo que les recomiendo? Tomen todos los puntos importantes. Continuo, articulado. Esas dos palabras son clave aquí. Ahora, la universalidad, solo algunos, dice, presten atención acá, solo algunos se benefician del derecho a la salud y tienen su oportunidad de mantener y recuperar su salud
mediante acceso equitativo a los servicios. Esto es importante que se acuerden, dice solo algunos. No podría ser universal si solo algunos tienen ese derecho, ¿verdad? Ahí ya como que ya te vas dando cuenta que está equivocada esa premisa. Pero revisemos. Como les decía, tenemos que entender cuáles son los principios de un sistema de salud. Los principios de salud quiere decir los mandamientos que rigen este sistema de salud. Es como en muchas religiones sus mandamientos. Cuando vas al colegio te dan un reglamento, ¿verdad? Para cumplir lo mismo. Este sistema tiene sus principios. Entre ellos tenemos la integralidad. ¿Qué quiere decir esto? Está centrada en la persona, familia y comunidad, con acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Viene un paciente y te dice, tengo dolor de cabeza. Listo, ese es su síntoma. Tú empiezas a preguntarle, a saber sus antecedentes, desde cuándo, cómo le duele, por qué le duele, todo aquello. Y resulta que la señora vive al lado de una fábrica de cemento que todo el tiempo está eliminando algún tipo de gas o de polvo. Entonces, ¿qué hemos hecho al hacer ese diagnóstico? Descubrimos que el aspecto que está fallando es la comunidad. Entonces, integralidad hace referencia a no solamente ver a la persona, sino ver también su familia y el medio en el que se desenvuelve esta persona. Eso es importante. Eso les aseguro que les va a convertir en un médico más competente que muchas veces los que solamente se enfocan en la enfermedad. No vemos enfermedades, vemos personas enfermas, personas, no se olviden. Entonces, estas acciones van a promoción, prevención, atención y rehabilitación. Y eso es importante también al momento de recordar. Nosotros nos hemos acostumbrado a una medicina que es netamente curativa, que vas, tengo este problema, te curan, chao, hasta nunca. No existe el sentido de promoción ni de prevención, como ir a enseñar hábitos saludables, prevenir enfermedades. Estos aspectos no deben ser olvidados. ¿Por qué? Porque están dentro de la integralidad. Integralidad significa ver al paciente como un todo, como una persona que es bio, psico y social. No se olviden el concepto de salud. Ahora, otro principio que también puede ser preguntado, la intraculturalidad. ¿Qué quiere decir eso? Recupera, fortalece la identidad cultural de los pueblos. Algo bien común cuando una mujer va a dar a luz, por ejemplo, es que muchas veces se ponen las señoras del área rural su aguayo, por ejemplo, en la parte superior del abdomen y empiezan a comprimir para facilitar el parto de alguna manera. Entonces muchas veces va el doctor y le dice, no, que sáquese eso, que le va a hacer daño, que cómo va a estar con eso, y le empiezan a desmarcar de la realidad su cultura, lo que ella cree. Y eso está mal. Como médicos tenemos que saber entender ese tipo de sentido cultural y orientar a la paciente, decirle, está bien, te puede ayudar, pero también puede dañar al bebé, puede hacer daño a tu útero, explicarle y tomar en cuenta que dentro de su cultura eso está bien para esa persona. Entonces, la interculturalidad intenta fortalecer la identidad cultural de los pueblos, pero sin dejar de incluir la medicina dentro de sus vidas. Eso es importante. Otro principio es la interculturalidad, articulación de las medicinas tradicionales y académicas. Esto está dentro de los principios del SUS y es importante tomar en cuenta también al momento de tratar a un paciente. Muchos de ellos empiezan a manifestarte, ¿no? He tomado esta hierba, he tomado esta miel, propóleo, todo aquello que ellos consideran natural. Tampoco debemos desmerecer la medicina tradicional. Hay que aceptarla y adaptarla según las necesidades del paciente. Si es algo dañino, explicar que es dañino. Lo primero en la medicina es no hacer daño, pero si no le causa ningún tipo de daño al paciente tenemos que aceptarla e incluirla dentro de nuestra medicación. Ahora, otra es la de oportunidad. Los servicios de salud brindan atención médica en el momento y circunstancias de la persona, familia y comunidad que los necesitan. Y esto habla mucho del compromiso de los médicos. Si tienen que subir 3 cerros para atender a un paciente, bueno, pues subirán los 3 cerros para atender a un paciente. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Muchas personas, en especial en área rural, viven en lugares sumamente alejados, cual las vías son difíciles de llegar y no llegan a acceder a los servicios de salud. Es por eso que muchas veces los médicos se encuentran
en situación de desplazarse hacia ellos. Eso se refiere con oportunidad. Ahora, como les decía al inicio, la calidad en la salud tiene que estar centrada en la persona y en la comunidad. Eso incluye, no se olviden, aplicación de conocimientos y tecnologías disponibles. El hecho de tomar la medicina tradicional, la cultura de una persona, no viene en desmérito de tomar todos los tratamientos actuales. Una vez que nosotros tenemos manuales y guías de tratamientos que estén al día con lo que se está investigando, tenemos que aplicarlos en los pacientes, mismos sean personas de otra cultura. Eso es importante. Otro principio del SUS, universalidad, que ya hemos hablado. La salud es derecho del pueblo, deber del Estado. ¿Qué quiere decir? Nos pertenece a todos. El acceso a la salud es un derecho que todos tenemos porque está en el marco de los derechos humanos. Dice, el derecho a la salud debe tener la misma oportunidad de mantener y recuperar la salud del acceso de todo mundo. Ninguna discriminación étnica, racial, social, económica, religiosa, política, edad y género. Eso es muy importante al momento de ser médico. Olvídense de los preconceptos, prejuicios que puedan tener. En el juramento hipocrático claramente dice, ¿no? Yo solamente veo al hombre que sufre. Puede ser criminal o lo que ustedes quieran, pero ustedes solamente tienen que ver al hombre que sufre y darle alivio. Eso se refiere al concepto de universalidad. Todo mundo tiene derecho a la salud. Todos tienen derecho a la salud. Ahora, sí, seguimos con las leyes. He acoplado varias preguntas de leyes porque muchas veces caen estas leyes y es como que nuevo, ¿no? Para nosotros así, he venido a estudiar medicina, no derecho, pero aunque no crean, siempre caen preguntas sobre leyes o estatutos del sistema de salud. Aquí vamos a ver, seguimos hablando de la ley 1152. Esta ley es la última, es la vigente, por eso es importante conocerla. Nos va a hablar de unas leyes antecesoras. Si tienen un papá abogado o un familiar, se van a dar cuenta que todas las leyes tienen como sus abuelitas, o sea, leyes que vienen antes de ella, que permiten la estructuración de una nueva ley. ¿Cuáles son esas antiguas leyes? La ley del SUMI, del SPAM, la ley 475. Son como las antecesoras de esta ley 1152. Ahora, se constituye en ley modificatoria de la ley 475, si es la última. Vamos a ver por qué. Todo esto parece chino, pero ahorita lo vamos a aclarar, es fácil. Y el 20 de febrero del 2019 dice que se ha logrado establecer las bases para una atención gratuita, integral, universal, todos los servicios establecidos de salud privados. Aquí está el error. Veremos por qué. Para eso vamos a estudiar las leyes. ¿Listo? La ley 1152 es la última ley que existe en nuestro país referente al SUS. El SUS nos habla de hacer un sistema único de salud, universal y gratuito. Es lo más soñado para toda la población, tener el acceso a la salud que sea gratuito y sea universal. Ahora, ¿cómo empieza esto? Tenemos que saber un poquito del origen de esta ley. Empieza con el SUMI. ¿Qué significaba SUMI? Seguro muchos de ustedes han nacido bajo el SUMI. Significa Seguro Universal Materno Infantil. Ya les da cuenta de a quiénes cubría, ¿no? A las mamás y a los niños. Entonces, uno de los primeros pasos que se dio durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada fue la implementación del SUMI. Este SUMI era una estrategia boliviana para la reducción de la pobreza y lograr las metas del desarrollo del milenio. Hay algo bien importante. Dentro de los índices de desarrollo humano, es decir, cuán desarrollada es una sociedad, tenemos una bien importante, que es la mortalidad materna. Es decir, mientras más madres mueren en un país, ese país más infradesarrollado es decir, es más pobre, más analfabeto, menos desarrollado. ¿Y eso por qué? Porque la mortalidad materna debería estar en 0 y tantos, hasta máximo 2 por cada 1000 mujeres que dan a luz. Tristemente, en nuestro país, antes del SUMI, era 500 casos por 10.000 mujeres que se morían al momento de dar a luz o por consecuencia de dar a luz. Al día de hoy está más baja esa cifra, pero mismo así no hemos logrado llegar a las metas del milenio. Ahora, la ley que sacó el SUMI es la siguiente, 2426, del 21 de noviembre del 2002.
¿Listo? Entonces ahí donde nació el SUMI. Entra en vigencia, pero a partir del 1 de enero del 2003. Esa es la primera ley antecedente. Ahora, ¿qué cubría el SUMI? Prestaciones con carácter universal, ya sabemos que es universal, ¿no? Para todos. Integral y gratuito. Ya sabemos que es integral también. ¿A quiénes incluía? A todas las mujeres embarazadas. ¿Listo? A todas las mamás, ¿hasta cuándo? Nacía su bebé y le cubría toda la atención a la mamá 6 meses después del parto. Y luego a su hijito hasta menores de 5 años. Es decir, tenía 4 años, 11 meses y 30 días, contando que el mes es de 31, hasta ahí le cubría. Cumplía 5 inmediatamente, tenía que cancelar como si fuera una persona particular ese niño. Ahora, ¿quiénes eran los beneficiarios? Mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta 6 meses después del parto, niñas y niñas desde su nacimiento hasta los 5 años cumplidos, personas afiliadas al SUMI en todo, así ya sean bolivianos o extranjeros o con visa de residencia. ¿Listo? Eso es importante. Por ejemplo, una mujer viene y ha tenido un fracaso, ha tenido un aborto en la primera semana de gestación. Igual le cubría el SUMI, por eso menciona desde el inicio de la gestación. Ahora, niños menores de 5 años con algunos tratamientos en particular que se han ido incrementando. ¿Cuáles son? El paladar hendido muy común en nuestro medio, que podía ser solucionado por el SUMI, la leucemia solo hasta los 5 años, y el diagnóstico de algunas enfermedades como la fibrosis quística o el síndrome de Down. Esas 4 solamente. ¿Listo? Ahora, dentro de la atención al SUMI, ¿a qué tenías derecho si estabas dentro del SUMI? Ir a un centro de salud o puesto de salud. Si tenías alguna complicación, ir a un hospital de 1er o 2er nivel. E incluso, si era algo más grave, asistir a un instituto especializado o un hospital de 3er nivel. Incluía todas las especialidades, equipos, tratamientos de alta complejidad. Y los hospitales básicos, que ya sabemos, ¿no? Solamente las 4 especialidades principales: ginecología, medicina interna, pediatría, odontología y las postas de barrio, que es donde podían asistir. Ahora, ¿cuáles son las exclusiones del SUMI? ¿Cuáles eran esas exclusiones? Vamos a tener órtesis y prótesis, ortodoncia, brackets, todo aquello no incluye, cirugía estética, quimioterapia, radioterapia, cobaltoterapia, no incluía, trasplante de órganos, seguimiento de cromosopatías. Esto de cromosopatías solamente incluía a síndrome de Down, a ninguna más. Rehabilitación de parálisis cerebral infantil, es decir, tratamientos por lo generalmente largos, a largo plazo, no incluía. Ahora, además del SUMI, tenemos una ley predecesora de la ley 1152, que es el seguro de salud para el adulto mayor, más conocido como SPAN, con doble S, porque es seguro de salud. Esta corresponde a una ley que es la 3323. Les pueden preguntar, anótense los nombres, del 16 de enero del 2006. ¿A quiénes les incluye el SPAN? A adultos ciudadanos a partir de 60 años en adelante. ¿Qué no les incluía? O sea, ¿qué estaba excluido dentro de este seguro? Cirugía estética, trasplante de órganos, prótesis dental, quimioterapia, radioterapia, lentes, por ejemplo, no podía incluirles dentro del seguro. Ahora, después de eso, ha habido algunos cambios más. O sea, teníamos el seguro para las mamás y sus hijitos, para los ancianos, y de ahí se modificó nuevamente a una ley, que es la ley 475. Esta ley se llama Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral. Aquí se tenía los mismos beneficiarios como mujeres embarazadas, niños y niñas menores de 5 años, mujeres y hombres a partir de los 60 años, mujeres en edad fértil. ¿Qué les incluye a las mujeres en edad fértil? Al día de hoy también es los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, es gratis que una mujer pueda asistir a su posta de salud y pedir el método que más se acople a ella o el de su preferencia. Lo mismo para los varones. Pueden ir y pedir preservativos de manera gratuita, incluye dentro de esta ley.
y las personas con discapacidad. Esta es la novedad. Si se dan cuenta, ya había para embarazadas, ya había para niños, ya había para ancianos, pero se incluyó a todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad física o mental también. Ahora, esta ley se modificó una vez más, se volvió a modificar y a partir de la ley 475 nació la ley 1152, que es la que estamos estudiando el día de hoy. Fue decretada el 20 de febrero del 2019 por el expresidente Evo Morales y esta ley mencionaba que el sistema único de salud sería universal y gratuito, es lo que mencionaba esta ley. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los antecesores de nuestra ley 1152? SUMI, SPAN, ley 475 y finalmente ley 1152 correspondiente al SUS. ¿Listo? Con eso respondemos tal vez muchas de las preguntas que van a entrar dentro de su segundo parcial. Y aquí un bonus les quiero dar antes de que pasemos a morfofunción, un bonus importante que les va a servir para su examen y para su vida, que son las vacunas. ¿Listo? Tal vez ya lo han visto, pero es importante hacer énfasis. El PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, les preguntan desde que entran a la universidad hasta que salimos de la universidad y lo van a hacer ustedes. Cuando ustedes están en sus rotaciones de pediatría o de campo, va a venir una mamá con su bebé y te va a decir, doctor, ¿qué vacunas le tocan? Hasta en casa, ¿no? Tu mamá va a tener un hermanito, digamos, bien, y te dice, ¿qué vacunas le tocan a tu hermanito? Ya tiene 5 meses. Ustedes tienen que conocer todo este programa. Entonces, vamos analizando rápidamente. La primera vacuna que se pone un bebé es la BCG, que previene formas graves de tuberculosis. Se pone intradérmica, es la única que es intradérmica. ¿Qué quiere decir intradérmica? Dentro de la piel. Imagínense un bebé recién nacido, no tiene pues mucho músculo ni grasa, ¿no? Entonces le tienes que poner en su piel delicadamente. Se pone al recién nacido, es una dosis chiquitita de 0,1 ml. Después, a sus 2 meses, le vamos a poner la pentavalente, que previene 5 enfermedades: difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B y neumonías y meningitis por HIV grande, ¿no? Que es el hemófilos. Se pone intramuscular en todos los casos y son 3 dosis en un inicio, 2, 4 y 6 meses, y luego hacemos un refuerzo a su 4ª dosis, que es al año y medio, y la 5ª dosis a sus 4 años. Entonces acuérdense eso, a sus 2 meses, 4 meses, 6 meses, a su año y medio y a los 4 años. Luego tenemos la antipolio, la poliomielitis. La primera dosis a los 2 meses es intramuscular. A partir de la segunda dosis es oral, es decir, la va a tomar el bebé. La antineumocócica, que previene neumonías y meningitis, esta es muy importante. En nuestro medio es muy común que exista meningitis y es una enfermedad mortal, entonces hay que acordarnos que hay que ponerle a sus 2 meses, 4 meses, 6 meses, son 3 dosis. Después tenemos la antirrotavirus, que previene diarreas severas por rotavirus. Hasta hace unos años, antes de esta vacuna, el rotavirus era la principal causa de muerte por diarrea aguda en niños menores de 2 años. Entonces es muy importante. Es oral porque el rotavirus es un virus digestivo, causa diarrea. Se pone a los 2 meses y 4 meses. Luego, antiinfluenza estacional pediátrica. Esto se pone normalmente en niños de 6 a 11 meses, la primera dosis, y la segunda dosis al mes de lo que era expuesto a la primera dosis. Lo mismo para niños de 12 a 23 meses. Solo es una dosis, pero en él. La SRP, sarampión, rubiola, parotiditis o la tripe viral, que le llamamos porque estos son virus, los 3, es subcutánea, y la fiebre amarilla igual se pone 1 año de edad y también es subcutánea. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a imaginarnos, antes de pasar aquí a las del adulto, a un bebé. Ha nacido nuestro bebecito. ¿Qué le ponemos? Rápidamente, BCG. ¿Listo? Antes de que se vaya a su casa con su mamá. BCG. Vuelve a los 2 meses. Tiene 2 meses nuestro bebé. ¿Listo? Imagínense que es, no sé, su ahijado. ¿Qué le van a poner a sus 2 meses? Pentavalente. Luego le van a poner antipolio, antineumococo a sus 2 meses. Antirrotavirus, si están en periodo de influenza, ya está ahí. ¿Listo? Y lo mismo se repite a los 4 y a los 6 meses. A su 1 año, cuando el bebé ya está queriendo caminar,
En ambos brazos le ponemos SRP y fiebre amarilla, ambas subcutáneas. ¿Listo? En dosis única. De ahí nos olvidamos. Bueno, no nos olvidamos tanto. Si es niña, a sus 10 años, le vamos a poner la vacuna contra el VPH, que es virus del papiloma humano. Este virus es el principal causante de cáncer cervicuterino, la segunda causa de muerte más grande en Bolivia en mujeres, el cáncer de cuello uterino. Este virus del papiloma humano lo que hace es provocar algunos cambios en el cuello uterino de las mujeres que a la larga llevan a cáncer. Entonces nosotros prevenimos con la inyección intramuscular con 2 dosis. Les ponemos a los 10 años, digamos en abril, pasan 6 meses y ponemos la siguiente dosis. Luego, la antitétanos del adulto se pone en niños, puedes iniciar de 7 a 9 años, la primera dosis al contacto y la segunda dosis en 6 meses. ¿Qué contacto con qué? ¿A qué se refiere? El tétano se aloja principalmente en fierros oxidados, por ejemplo. Si tú estabas manejando tu bici, se ha roto y te has llegado a hacer una herida con el hierro, tienes que ponerte la vacuna contra el tétano en esas dosis, para niños de 2 dosis y para los adultos de 3 dosis. Y la antiinfluenza estacional del adulto, que se pone en embarazadas, personal de salud, mayores de 60 años y enfermos crónicos. Esto se pone cada año, es estacional. Normalmente la influenza se manifiesta en periodos de invierno, entonces es ahí donde se vacuna. Y ahora, actualmente, coronavirus para personal de salud, mayores de 60 años, enfermos crónicos. Eso vamos a incluir, yo creo que ya muy pronto en el esquema de vacunación, ya para este 2021. ¿Listo? Ya hasta ahí terminamos con la parte de biología celular y educación para la salud. Si tienen preguntas pueden irlos anotando en el chat y al final les respondo. Ahora le voy a dar pie al doctor José Armando para que él inicie la resolución de preguntas de morfofunción. Gracias. Gracias, Raquel. Bueno, chicos, vamos a continuar el día de hoy. Vamos a revisar la primera parte de la materia de morfofunción. Nos vamos a concentrar en algunos temas como, por ejemplo, sangre, sistema respiratorio, un poco de vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, quiero que me acompañen ustedes con la diapositiva que están viendo en pantallas. Vamos a empezar por la primera pregunta. Entonces, comencemos. La primera pregunta nos dice que la hemoglobina transporta el 23% de monóxido de carbono en la sangre. Segunda premisa. Los reticulocitos contienen un 34% de hemoglobina, no tienen núcleo y circulan en la sangre. Hagamos primeramente un análisis en esta diapositiva antes de continuar con el respectivo solucionario. Vamos a ver que hay que tener en cuenta algo muy importante a la hora de poder responder las preguntas y a la hora de poder leer también estas. ¿Y cuáles van a ser? Que es muy diferente hablar del monóxido de carbono y hablar del dióxido de carbono. En el caso de los pulmones vamos a manejar al dióxido de carbono. Entonces nosotros ya tenemos la primera respuesta a la primera premisa. En este caso, ¿qué va a ser? Negativo, ¿no es cierto? En un momento más vamos a continuar con el análisis. Segunda premisa. Los reticulocitos contienen un 34% de hemoglobina y no tienen núcleo y circulan en la sangre. Es verdadera, pero vamos a ver por qué es verdadera a continuación, ¿ok? Hagamos el respectivo análisis entonces con ustedes. Entonces nos dice el enunciado que justamente transporta el 23% del total, pero de dióxido de carbono. ¿Me dejo entender? El dióxido de carbono va a ser un elemento justamente producto y desecho de la función del metabolismo de algunos tejidos, ¿ok? Y eso nos va a ayudar justamente ¿a qué? A poder de alguna manera saber mucho mejor cómo funciona el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de respiración, una respiración externa y una respiración interna. En la respiración externa nosotros sabemos que es el intercambio gaseoso que se produce de oxígeno y dióxido de carbono a nivel de los pulmones. Pero nosotros sabemos que en la respiración interna es el intercambio justamente de oxígeno y dióxido de carbono, pero que se produce a nivel de todos los tejidos, ¿sí? Entonces, por este motivo explicamos que monóxido de carbono y dióxido de carbono no es lo mismo. Entonces, el enunciado es incorrecto. Pasemos al segundo enunciado, en el cual nos dice que los reticulocitos, como son eritrocitos
jóvenes, no se olviden de esas dos palabras, los reticulocitos son eritrocitos jóvenes, van a poder transportar el 34% de hemoglobina y conserva algunas mitocondrias, ribosomas y retículo endoplasmático. Entonces, motivo por el cual la segunda premisa se traduce en una respuesta verdadera. ¿Entienden? Entonces, sepamos diferenciar, ¿no es cierto? Algo que siempre me ha gustado recomendar es clasificar la respiración en dos, externa e interna. Y de esa manera vamos a poder mejorar y consolidar los conceptos acerca de esta pregunta. ¿Sí? Muy bien, continuemos ahora. Vamos a ver la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta nos dice el primer enunciado, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Y la segunda premisa nos indica que los bronquiolos terminales se dividen en bronquiolos respiratorios. Muy bien, hagamos un análisis. Nosotros sabemos que en la cavidad torácica tenemos 2 pulmones, uno derecho y uno izquierdo. Del lado derecho vamos a encontrar X lóbulos y del lado izquierdo vamos a encontrar X lóbulos. Pero acá la respuesta va a ir justamente en el análisis. Pero hay que recordar algo muy importante. Que hay una estructura, en este caso el pulmón derecho va a ser un pulmón un poco más compacto en relación al izquierdo, y la respuesta es porque vamos a poder encontrar al hígado del lado derecho, motivo por el cual va a poder formar una especie de cúpula en la base del pulmón. Pero vamos directo a nuestra respuesta que vamos a ver a continuación. ¿El pulmón derecho tendrá 3 lóbulos? La respuesta es sí, sí tiene 3 lóbulos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar 2 importantes cisuras, una cisura longitudinal y una cisura horizontal. Ahora, la segunda premisa nos dice que es verdadero, que los bronquiolos terminales se dividen en bronquiolos respiratorios. Hagamos un pequeño análisis de esta pregunta. Bien, vamos a ver acá en la parte derecha de sus pantallas, seguramente están pudiendo observarlo, y vamos a ver que justamente acá presentamos 2 importantes pulmones, ¿no es cierto? Un pulmón izquierdo, este va a ser nuestro pulmón izquierdo, y este va a ser nuestro pulmón derecho. Y acá nos vamos a encontrar justamente con 2 cisuras que van a dividir el pulmón derecho en 3 lóbulos. ¿Cuáles van a ser? La cisura horizontal, ¿sí? Acá tenemos a la cisura horizontal. Y vamos a tener también a la cisura oblicua, que va a poder dividir, como les comenté, el pulmón en 3 lóbulos. Un lóbulo superior, lóbulo medio y un lóbulo inferior. Entonces nuestra premisa está correcta. Sigamos con nuestro análisis. Vamos a ver ahora que nos dice que los bronquiolos terminales se van a subdividir en bronquiolos respiratorios. Y sí, evidentemente, podemos ver acá en nuestra imagen un bronquiolo terminal que a su vez se va a dividir en ramas microscópicas llamadas bronquiolos terminales. Bronquiolos respiratorios, y justamente acá tenemos a nuestros bronquiolos respiratorios, como pueden ver en pantalla, ¿no es cierto? Bronquiolo respiratorio. Entonces, nuestra premisa también está correcta. Si la primera premisa está correcta y la segunda premisa está correcta, la respuesta a nuestro enunciado sería la letra C, ¿no es cierto? Bien, continuemos ahora. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Nos dice que las plaquetas participan en los 3 mecanismos de hemostasia. La segunda premisa nos dice, el líquido denominado suero es el plasma sanguíneo sin solutos ni sustancias reguladoras. Para el mecanismo de la hemostasia, chicos, tenemos que entender y tenemos que recordar un poco que existen 3 fenómenos importantes que se van a poder producir, ¿no es cierto? Estos 3 fenómenos seguramente ustedes deben estar recordando en este momento. El primero, que se denomina adhesión plaquetaria, ¿no es cierto? Después vamos a ver la agregación de las plaquetas, y justamente el tercero, que se va a denominar la formación del tampón plaquetario. Pero vayamos a verlo con imágenes, ¿les parece? Muy bien, entonces sí, efectivamente las plaquetas participan en los 3 mecanismos de hemostasia, y el líquido denominado suero es el plasma sin solutos ni sustancias reguladoras. Vayamos a ver. Entonces, si ustedes me acompañan con las imágenes y tenemos un análisis muy específico de estas, vamos a ver que justamente acá podemos encontrar a las plaquetas en la adhesión plaquetaria, en el primer mecanismo de hemostasia.
El segundo mecanismo de hemostasia, que va a ser justamente la reacción de liberación de plaquetas. También vamos a poder encontrar a las plaquetas. Y por último tenemos a la formación del tampón plaquetario conjuntamente con la agregación de plaquetas, y como ustedes pueden darse cuenta, en los tres mecanismos participan estas células importantes que se denominan plaquetas. No se olviden que los valores normales de plaquetas van a ser de 150 a 400.000. Entonces, si nosotros vemos un hemograma o en algún momento de nuestras vidas nuestra mamá nos dice, por favor, interpreta, hijo, este hemograma, y nosotros vemos las plaquetas tienen que estar entre el rango de 150.000 y 400.000. Y si nosotros hallamos alguna varianza en cuanto a estos resultados, manifestamos nuestra opinión, ¿no es cierto? No se olviden también que es importante recordar valores normales de eritrocitos o glóbulos rojos, como también valores normales de leucocitos o también llamados glóbulos blancos. ¿Sí? Entonces nuestra premisa está correcta, ¿no es cierto? Vamos a analizar el segundo enunciado. Nos dice que el suero, ¿sí? Como pueden ver acá, el suero no es más que el plasma sin las debidas proteínas de coagulación, ¿no es cierto? Plasma sin las proteínas de coagulación, ¿no es cierto? Muy bien, entonces nuestros dos enunciados también estarían correctos. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? El inciso C. Perfecto, muy bien. Un tip que me gusta mucho recomendarles a todos ustedes es lo siguiente. Cuando ustedes estudien los factores hemostáticos o los tres mecanismos para la hemostasia, no se olviden que las plaquetas juegan un papel vital e imprescindible para poder formar el coágulo, como también el tampón plaquetario, ¿sí? Entonces, una vez que recuerden eso, las preguntas respecto a hemostasia van a ser mucho más sencillas. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice que la formación de un coágulo se denomina fibrinólisis. Y la segunda premisa nos dice que la plasmina puede disolver coágulos al degradar las hebras de fibrina. Algo que también les he dicho en anteriores lives es que siempre descompongan las palabras. Es muy útil al momento de estudiar descomponer las palabras. Y vamos a descomponer una acá muy importante, ¿sí? Que es fibrinólisis. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a descomponer fibrino en una porción y lisis en otra porción. Fibrino hace referencia a la fibrina, ¿no es cierto? Y lisis a la degradación. Entonces nuestro enunciado dice, la formación de un coágulo se denomina fibrinólisis. La respuesta correcta acá es falso. ¿Por qué? Porque vamos a ver en un momento qué significa la fibrinólisis. Bien, segundo enunciado. La plasmina puede disolver coágulos al degradar las hebras de fibrina. Pues bueno, la respuesta es correcta. Hagamos el análisis correspondiente. ¿Ok? Muy bien. Tenemos acá que la fibrinólisis no es más que la disolución de un coágulo, ¿me entiende? Entonces, cuando nosotros escuchemos fibrinólisis, significa disolución de un coágulo, ¿sí? Y no así la formación de un coágulo, no. Fibrinólisis, degradación del coágulo. ¿Perfecto? Muy bien, vamos con el siguiente enunciado. Nos dice que justamente la plasmina, como pueden ver acá en pantalla, puede disolver el coágulo al digerir las hebras de fibrina, ¿cierto? De fibrina, y también inactivar las sustancias como por ejemplo el fibrinógeno, la protrombina y los factores 5 y 12. ¿Cuáles son los factores 5 y 12? La proacelerina y el factor de Hagemann, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos que el primer enunciado es incorrecto y el segundo enunciado es correcto. La respuesta a esta pregunta sería el inciso B. Vamos a continuar ahora. Acá se pone mucho más interesante. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver un poco de vasos sanguíneos, pero también lo vamos a correlacionar con un poco de física, ¿sí? Entonces activemos un poco de los conocimientos con respecto a física y nos dice que la resistencia depende del grosor de la pared del vaso. La resistencia, de acá ya les digo, les soplo un poco la respuesta, depende de tres factores muy importantes que en un momento más lo vamos a ver. Segundo enunciado, la longitud total de los vasos del cuerpo se incrementa y aumenta la resistencia.
Es curiosa esta pregunta, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver también justamente a continuación. Acá a la izquierda quiero mostrarles justamente un gráfico en el cual representa el fenómeno de vasoconstricción, que va mucho para poder entender la respuesta de esta pregunta. Bien, entonces el primer enunciado es incorrecto y el segundo enunciado es correcto. Analicemos por qué. Vamos a ir a hacer el análisis. La resistencia vascular, chicos, va a depender de 3 elementos, como ya les había dicho. 1, que va a ser el tamaño de la luz del vaso sanguíneo. 2, de la viscosidad de la sangre. Y por último, E3, la longitud total del vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces, con esos 3 elementos, nosotros podemos afirmar que el primer enunciado es incorrecto. Vamos con el segundo enunciado, en el cual nos dice que la longitud total del vaso sanguíneo, ¿sí?, es directamente proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que es a mayor longitud, mayor resistencia. ¿Me entiende? Entonces, la respuesta es correcta en el segundo enunciado, pero no así en el primer enunciado. ¿Bien? Algo para explicarles un poquito. Si yo, por ejemplo, tengo un vaso sanguíneo que tiene una longitud considerable, tengo que entender que este vaso sanguíneo va a tener una mayor resistencia, ¿me entienden? Ahora, si yo tengo un vaso sanguíneo un poco más corto en cuanto a respecto a longitud, tengo que entender que la resistencia es menor, ¿sí? Entonces, hagamos una pequeña formulita aquí para que no se olviden, ¿me entienden? Entonces, la longitud del vaso sanguíneo, vamos a poner aquí, es directamente proporcional a la resistencia. ¿Me entienden? Entonces, no se olviden de esta fórmula. Longitud es directamente proporcional a la resistencia. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas de 3 premisas. El primer enunciado nos dice que los receptores asociados con la presión, con el tacto y olor se adaptan con rapidez. Segundo enunciado, los nociceptores responden a los cambios de presión osmótica. Los mecanorreceptores responden a los estímulos dolorosos. Ya si nosotros hemos podido leer adecuadamente la parte del tema de sensibilidad somática, vamos a entender que justamente los 2 últimos enunciados están incorrectos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los nociceptores, chicos, son receptores del dolor, ¿sí? Y no así que van a poder detectar cambios de presión osmótica. Porque ¿quiénes son los que detectan cambios de presión osmótica? Los osmoreceptores. ¿Ok? Tercer enunciado, los mecanorreceptores responden a estímulos dolorosos. No. ¿Por qué? Porque van a responder a cambios de dirección, a cambios de orientación. Hagamos el respectivo análisis. ¿Les parece? Muy bien, vamos a ver. Primer enunciado correcto, segundo enunciado incorrecto y el tercer enunciado también incorrecto. Ya ustedes me van a decir en unos cuantos segundos cuál es la respuesta correcta. Bien, vayamos a ver. Entonces, los corpúsculos táctiles y los corpúsculos lamelados se adaptan con rapidez, pero también nuestros receptores del olor, chicos, no se olviden que se adapta el 50% en el primer segundo. Entonces, quiere decir que nuestros receptores del olor se adaptan muy rápidamente. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros estamos por salir a una fiesta y nos colocamos, por ejemplo, la colonia en el caso de los chicos o el perfume en el caso de las chicas que más nos gusta, y al momento de colocarnos sentimos ese olor agradable, ¿no es cierto? A una colonia sumamente deliciosa, pero al momento de llegar después de la fiesta a nuestras casas, seguramente ustedes ya no perciben de la misma manera el olor de la colonia, ¿no es cierto? Y ustedes dicen, creo que esta colonia no tiene mucha duración, creo que ha desaparecido el olor. No, es por el que nosotros hemos sufrido una adaptación justamente de nuestros receptores del olor. ¿Ya? Entonces, no se olviden de ese concepto. Vamos con el análisis de la segunda premisa, lo que les decía. Los nociceptores son receptores del dolor, o sea, responden a estímulos dolorosos, que van a ser producidas justamente por un golpe, por una caída, por un accidente, o puede ser una quemadura, ¿sí?
son receptores del dolor, nociceptores. Los osmoreceptores son los que van a poder registrar cambios en la presión osmótica. Vamos con el tercer enunciado, en el cual nos habla acerca de los mecanorreceptores, ¿sí? En este caso vamos a ver que los mecanorreceptores van a ser receptores justamente que son sensibles a los estímulos mecánicos, de ahí el nombre de mecanorreceptores, sensibles a estímulos mecánicos, como por ejemplo van a ser sensibles cuando sufrimos una deformación de la piel, cuando alguien nos presiona, el estiramiento justamente y también la flexión de algunas células. Justamente estos receptores nos permiten tener la sensación, por ejemplo, de vibración, de propiocepción, de la audición y también del equilibrio. ¿Es cierto? No se olviden entonces de estos elementos. Entonces, hagamos un resumen de esta pregunta de 3 premisas. Primer enunciado correcto, segundo enunciado incorrecto y tercer enunciado incorrecto. La respuesta a esta pregunta es el inciso A. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de la siguiente pregunta. Vamos a hablar un poco de sistema respiratorio. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la capacidad residual funcional? ¿Sí? Entonces tenemos que entender que esta parte nos dice, primer enunciado, es la suma del volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Inciso número 2, es la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Tercer enunciado, es la resta del volumen de reserva expiratorio y el volumen corriente. Si nosotros aprendemos un poco de esto con fórmulas, chicos, ¿sí? Así como las fórmulas matemáticas, así como la fórmula del binomio cuadrado perfecto, que es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, vamos a entender justamente que este proceso de volúmenes y capacidades respiratorias es muy fácil de comprender. Y vamos a construir justamente con ustedes. Vamos a ir primeramente a describir la fórmula correcta de la capacidad residual funcional y vamos a hacer una pequeña fórmula acá en pantalla. Capacidad residual funcional va a ser igual a ¿qué? A suma del volumen residual más el volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Entonces esta fórmula, esta fórmula no se olviden, siempre memoricen la capacidad residual funcional es igual a volumen residual más volumen de reserva expiratorio. Pero es importante sustituir un poco de los valores, ¿no es cierto? Porque podemos solamente saber la fórmula, pero no vamos a saber cuáles los valores. Entonces, analicemos un poco, ¿sí? Entonces, el enunciado correcto va a ser el primero, es la suma del volumen residual y el volumen de reserva expiratoria. ¿Cómo se construye esto? Pues bueno, capacidad residual funcional va a ser igual a volumen residual, como les estaba comentando hace un momento, y el volumen de reserva expiratoria. Aquí vamos a tener una pequeña división. ¿Por qué? Porque no manejamos los hombres y las mujeres los mismos volúmenes inspiratorios y expiratorios y capacidades pulmonares. En el caso de los varones, vamos a ver que el volumen residual va a ser igual a 1200 ml, como pueden ver acá en pantalla, ¿no es cierto? Y en el caso de las mujeres, vamos a ver que el volumen de residual funcional va a ser 1100. Ahora, ¿qué pasa con el volumen de reserva expiratorio? En el caso de los varones va a ser 1200 de igual manera y el volumen de reserva expiratorio en las mujeres va a ser de 700 ml. Ahora, si nosotros sustituimos, vamos a copiar nuestra formulita, capacidad residual funcional va a ser igual a volumen residual más volumen de reserva expiratorio. Vamos a sustituir, primeramente vamos a definir en varones, ¿sí? Ok, varones, hagamos la sustitución. Entonces tenemos 1200 del volumen residual más 1200 del volumen de reserva expiratorio, nos da un total de 2400 ml en los varones. Pero ¿qué pasa en las mujeres? Sustituimos
volumen residual más volumen de reserva expiratorio nos da, ¿cuánto? 1100 del volumen residual y 700 ml del volumen de reserva inspiratorio, haciendo un total de 1800 ml. ¿Sí? Entonces, un tip para poder aprender mucho mejor volúmenes y capacidades pulmonares: siempre háganse las fórmulas. Así va a ser mucho más fácil el poder memorizar todos estos valores. ¿Me entienden? Perfecto. Entonces, nuestra respuesta a esta pregunta sería el inciso A. ¿Sí? El primero es correcto, que significa que capacidad residual funcional es la suma del volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. ¿Ok? Muy bien. Continuamos con la última pregunta. Nos dice que, ¿cuál es la afirmación correcta en relación con el transporte de oxígeno? Vamos a ver acá. Primer enunciado. En un medio ácido, la hemoglobina libera oxígeno con mayor dificultad. Segundo enunciado. La liberación de oxígeno por la hemoglobina va a poder disminuir con el aumento de la temperatura. Y tercer enunciado, nos dice que el 2.5% del oxígeno presente en la sangre está disuelto en el plasma sanguíneo. Ya de entrada les digo que si ustedes han leído el capítulo del sistema respiratorio muy bien, vamos a poder entender que las tres premisas son incorrectas. Sí, como lo están escuchando, las tres premisas son incorrectas, pero vamos a analizar por qué. ¿Ok? Analicemos el primer enunciado. Entonces nos dice que cuanto mayor acidez haya en la sangre, vamos a ver que el desprendimiento del oxígeno de la hemoglobina va a poder aumentar. Entonces, ¿cómo lo podemos traducir esto? A mayor se incrementa la acidez, se traduce en que se incrementa el desprendimiento, vamos a abreviarlo con desprendimiento del oxígeno de la hemoglobina. ¿Ok? Con esta explicación ustedes ya tienen un concepto muy importante. ¿Y qué creen que pasa entonces con respecto a la siguiente premisa? Vamos a verlo. Nos dice que la temperatura, ¿sí?, va a poder incrementar justamente la cantidad de oxígeno que va a ser liberada por la hemoglobina. Entonces, a medida que incrementamos la temperatura corporal, la cantidad de oxígeno liberada por la hemoglobina va a poder incrementarse considerablemente igual. ¿Ok? Muy bien. Y el tercer enunciado, que nos dice que el transporte de oxígeno va a poder entenderse como que 2.5% está disuelto sobre el plasma. ¿Será 2.5%? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿no es cierto?, sino que es el 1.5% que va a estar disuelto sobre el plasma y no así el 2.5%. Y créanme que esta imagen que están viendo acá a continuación, la tercera imagen, no está en todos los párrafos, sino en las imágenes. Entonces es importante leer las imágenes, no solamente es pasarla, sí, ya conozco los pulmones, ya sé cuánto es por cada porcentaje, no, sino deténganse, analicen las imágenes, correlacionen las imágenes con lo que han leído en los párrafos, en el texto, ¿sí? Y así van a poder de alguna manera reforzar el conocimiento que ustedes tienen y poder obtener muchos mejores resultados. Nosotros sabemos que se acerca el segundo parcial, ¿sí?, que es próximamente este lunes. Entonces, estamos ya entrando al 66% de lo que significa el curso básico. Para esto es que ya estamos llegando a una etapa de entrenamiento, ¿no es cierto?, listos para el último combate. Así que espero que les vaya súper bien este día lunes. Saben que ustedes pueden ganar la carrera. No se olviden, los que han visto la película Rocky van a poder entender esta imagen y estamos listos para el combate final, ¿no es cierto? Entonces, éxitos a todos. Voy a pasar con la doctora Raquel. Raquel, muchas gracias. Muchas gracias al doctor José por esa explicación de los temas de morfofunción. Quedaron algunos temas respecto a biología celular, a educación y también de morfofunción que los vamos a continuar viendo el día de mañana. Recomendaciones generales para todas las materias. Morfofunción, ya han empezado a ver otros aparatos y sistemas que involucran más fisiología,
¿Qué les recomiendo para eso? Utilicen mucha imaginación y analicen los procesos. Por otra parte, para la materia de biología celular, ya han debido notar que los temas que vienen a continuación son un poquito más complicados en el sentido de que les va a aportar más información, más medidas, más pasos, más nuevos nombres. Lo que les recomiendo es que organicen esa información, ya sea por mapas mentales, por esquemas o por su preferencia, y hagan un estudio activo. No se limiten a solamente leer el libro. Tomen el libro, ordenen la información, repítanla, hagan una evaluación periódicamente de los temas, porque es muy fácil lo que han estudiado hoy, no olviden mañana, y es normal, el cerebro va absorbiendo la información en pequeñas dosis. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Comiencen a dosificar la información que están poniendo a su cerebro. Para la materia de educación para la salud, lo que les recomiendo es que analicen los procesos como estudiaban historia en el colegio. Vayan viendo qué pasó primero, qué pasó después y vayan ordenando de esa forma lo que van a estudiar. Entonces, nos vemos el día de mañana nuevamente a las 10 de la mañana para volver a revisar los temas. Si tuvieran dudas, simplemente se contactan con la página y podemos resolverlas. Si no, hoy, el día de mañana. Por ahora no tenemos ninguna duda en el chat. Entonces, cerramos y los invitamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias por su atención y le doy la palabra al doctor José para su despedida. Muchas gracias, chicos, por su atención. Espero que estén estudiando muy bien. Quedan escasos días, 3 días exageradamente para poder afrontar ya un nuevo reto. Así que los mejores deseos de parte de todo el equipo de Praos, ¿no es cierto? Bueno, gracias por su atención. Agradecidos. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Praus, preuniversitario.